Bueno, mira, empezando ahí, quiero hacer una observación a este caso del cual tanto se ha hablado. Y es casualmente algo que se hizo eco el presidente de la Junta Central Electoral, eh, y que yo también comparto su misma opinión porque la ley así lo establece, no solamente porque lo diga él. Eh, y es que si la calificación jurídica que se le da a los Encartados. encartados, en este caso, el, se enfoca en la ley electoral, en su debido momento el tribunal correspondiente, ya sea en la audiencia preliminar, va a dictar un auto de no lugar. ¿Por qué? Porque la ley electoral establece solamente una sanción para aquellas personas que obtienen fondos de manera ilícita. O sea, me explico, si yo obtengo 100 millones de pesos de forma ilícita, la ley o sea, no contempla prisión correccional por eso, sino el triple de el monto obtenido de forma ilegal. Ahora bien, hay que ver también las demás calificaciones que el Ministerio Público le está dando a este caso. Se habla también de lavado de activos, se habla también de coalición de funcionarios, eh, de, de falsificación de documentos. Pero a mi opinión personal, yo entiendo que en el día de hoy lo que se va a producir ya dentro de unas horas es otro incidente por parte de cualquier abogado de la defensa. ¿Por qué digo esto? Porque fíjense que el Ministerio Público tiene 2 años, según ellos mismos, investigando este caso. Sí. Y de manera apresurada, rápida, ellos han iniciado un proceso en contra de esta persona. Y estamos hablando de un documento que tiene, según lo dicho por los medios de comunicación, más de 3.000 páginas. Entonces, humanamente es imposible que en menos de una semana, 7, 12 días, un abogado pueda examinar de manera minuciosa un expediente tan voluminoso. Otra cosa que también yo entiendo y es que el Ministerio Público ha fracasado y lo vengo diciendo de manera reiterada en todos los casos de corrupción. Y a los oyentes, para que no me malinterpreten, no es que no investiguen, no es que se haga lo que la ley le manda hacer. De hecho, el Ministerio Público puede investigar hasta de manera oficiosa, o sea, sin ningún tipo de querella, solamente con un rumor, solamente con una sospecha de que se puede estar entablando cualquier o orquestando cualquier acción ilícita. Ahora bien, de manera alegre, estamos viendo ya desde hace varios años, no solamente con este caso, que el Ministerio Público está pidiendo prisión preventiva cuando la ley penal establece, pone la prisión preventiva como última opción. O sea, son 7 medidas de coerción. Entonces, vamos a tener un poquito más de lo mismo. Pero como yo le digo, no es que no investiguen, ellos están en la obligación de investigar y es lo que le corresponde. Ahora, en la forma en que lo están haciendo, lamentablemente, yo que fui parte hace ya casi 10 años, 8 o 9 años atrás, fui parte también de la fiscalía. Eh, Ellos lo que están logrando es que lamentablemente la ciudadanía le perdamos la fe a ese Ministerio Público. ¿Por qué entiendes que la ciudadanía le puede perder la fe a ese Ministerio Público? ¿Qué están haciendo de manera particular para que lo que dices suceda? Todos los casos se le están cayendo. Lo vimos, por ejemplo, con el caso 13.0, que a mí Ese es el de la era la lotería, lotería. el de Marcel Dicen. Sí, que por cierto, yo hasta me sorprendí cuando ese caso se le salió de las manos. ¿Pero por qué? Porque es que están llevando
están queriendo llevar una acusación de manera apresurada, no están instrumentando bien los expedientes. Entonces, con el famoso caso sonado Calamar ahora, apunta la fecha. Ese caso no va a pasar de una medida, o sea, de una medida de coerción. Y con esto no estoy diciendo que son inocentes o que son culpables. Pero, por ejemplo, en los otros casos que el Ministerio Público ha estado trabajando desde el principio, cuando entró el nuevo gobierno y entró este nuevo Ministerio Público, como bien dices, solo prisión domiciliaria, variación de medidas, etcétera. Pero esos casos continúan. El de Alexis Medina fue enviado a juicio de fondo con todos los que están involucrados. Entonces, el caso continúa. No, el caso continúa y usted, Rincón, ha tocado una tecla bastante interesante, porque es que la gente común y corriente, la gente que no maneja una cultura jurídica, claro, establece o piensa que ya un caso penal es la medida de coerción, 3 meses y para su casa. No. El proceso penal empieza con una medida de coerción, y con eso no quiere decir que la persona sea inocente o sea culpable. La ley establece, a partir del 2003, con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, establece que todo proceso penal empieza con una medida de coerción, y luego a los 3 meses, de manera obligatoria, la misma legislación ordena una revisión de medida. Luego de la medida de coerción viene lo que yo siempre he dicho y he dicho en varios programas, que es la parte más importante de todo proceso penal, que es la audiencia preliminar. ¿Por qué es la más importante? Porque entonces ahí el juez, el tribunal correspondiente, el tribunal control, establece y le dice: sí, fiscalía, usted tuvo razón. Ahí el proceso o se cae, dicta auto de no lugar, o dictan apertura de fondo. Lo que el Ministerio Público no logre en la segunda etapa, que es la audiencia preliminar, es muy posible de que el caso no pase de ahí. Ahora, si en un proceso penal después de la audiencia preliminar, ahí es que dictan si va a juicio de fondo. Exacto. Okay. Exacto. Entonces, vuelvo y repito, en la parte penal, en estos procesos que estamos viendo, Atipulpo, Coral, 5G, Calamar, 13.0, Medusa, cuando ustedes ven, por ejemplo, que la fiscalía correspondiente, en este caso el Ministerio Público, logra llevar un proceso penal más allá de la audiencia preliminar, entonces sí, ahí se le confirma que la investigación que ellos hicieron tenía razón. Porque entonces, si ya pasa de la audiencia preliminar y se va a juicio de fondo, olvídense que los imputados van a ser condenados. Pero, ¿qué posibilidades existen del caso Calamar específico? Porque se ha especulado bastante de que estas personas no van a terminar con una medida de coerción que prive su libertad. ¿Qué posibilidades existen de que sea así? O sea, de que ellos puedan tener una medida de coerción, que sea algún tipo de impedimento de salida o prisión domiciliaria. Sí, bueno, si la jueza que va a conocer hoy el caso, que es la magistrada Kenia Romero, hace una imparcial evaluación de los presupuestos que tengan los encartados, que son los que yo he visto, por ejemplo, Gonzalo Castillo, Donald Guerrero, entre otros, que también voy a mencionar algo sobre Donald Guerrero. Todos califican para una presentación periódica, impedimento de salida. ¿Por qué? No porque tengan dinero, no porque sean personas pudientes, sino, vuelvo y repito, porque es que nuestra legislación penal establece 7 medidas de coerción. Y como última opción, ya cuando es evidente un peligro de fuga de un imputado, entonces es que el juez se ve obligado a imponer la prisión preventiva. Pero en este caso, de la persona que usted mencionó, por ejemplo, Donald Guerrero, este señor sabía que lo estaban investigando desde hace 2 años. Así es. Y le informó, cada vez que salía del país, lo informaba por escrito. Así es. Entonces, pedirle prisión preventiva a una persona como Donald Guerrero, y dicho sea de paso, no lo conozco, nunca lo he visto en persona,
Me estoy enfocando solamente en la parte jurídica. Pedirle prisión preventiva a un encartado como este señor, eso es anticiparle una condena. Porque, ¿qué pasa? Si le imponen una prisión preventiva y lo declaran complejo, el expediente, como va a ser. Exacto, como se ha hecho en la mayoría. Y también va a pasar, porque esto es un expediente de más de 3.000 páginas. Y solamente aquí, la solicitud de medida de coerción. y yo aquí hago un paréntesis que ustedes hasta se van a sonreír con lo que voy a decir. El crimen más grande de la historia de la República Dominicana ha sido el asesinato o magnicidio de Trujillo ajá. Y ese expediente no pasaba de 500 páginas. Sí, una locura. Yo leí parte y la mayoría de redundancia es irrelevante. O sea, pero es un tema. O sea, no pasaba de 500 páginas y habían 30 años de historia. Entonces, pedirle esa, volviendo al punto que me mencionaste, por ejemplo, todos califican ahí para una presentación periódica. No es que le dicten libertad pura y simple, como dijeron unos abogados ahí, colegas que yo vi en la prensa, de uno de los encartados, que no voy a decir el nombre. Entonces, no es que le dicte libertad pura y simple, sino es que, repito, el Ministerio Público está en su derecho de investigar cuando lo entienda pertinente, pero hacerlo desde una óptica totalmente objetiva. Y la misma ley 133-11, que es la del Ministerio Público, lo obliga a ellos a hacer una investigación objetiva. ¿Ellos no están siendo 100% objetivos con estos casos? No. El caso más sólido que yo le había visto a ellos, a mi opinión, no es que sea así, a mi opinión, era el caso 13.0. El de Operación 13. Sí, porque es que el pasajero se conoce por la maleta. Y habían ahí indicios de que sí. De que hubo cierto manejo ahí. De que cierto manejo. O sea, no voy a decir con propiedad porque no tengo el expediente en la mano, pero mayormente uno, por los años ya de experiencia sí. Y como fui parte también en el 2008 al 2012 de la Fiscalía del Distrito, yo veía cierta probabilidad y hasta me sorprendió cuando cuando descargaron a Luis Michel Licen. Sí, pero volviendo a lo que dijo Rincón, que si mal no recuerdo si fue él o usted, este proceso no va a terminar solamente en el día de hoy. Esto va para largo y la ley le da 3 años al Ministerio Público para que concluya una investigación. 3 años, pero en este caso... Bueno, No, por favor. En este caso, cuando hablamos de un ex candidato presidencial de un partido de oposición actual, y hablamos de dos exfuncionarios de alto nivel, si el Ministerio Público, porque a mí me gustaría llevar esto más a lo institucional y a lo democrático, si el Ministerio Público, sin tener las razones suficientes, le hace una prisión anticipada, o sea, eso no tiene ningún tipo de sanción, porque ellos están, vamos a decir, sobredimensionando su capacidad, porque si el expediente dice, óyeme, ellos no tienen arraigo en el país, no hay que ponerle prisión preventiva, solo encajaría algún tipo de impedimento de salida y presentación periódica, ¿por qué meterlo preso? Y si cuando lo metan preso por 18 meses, que es el tope de prisión preventiva, y ellos salen descargados, ¿qué puede hacer esa persona? ¿Quién le devuelve ese daño? Exacto. Yo como abogado lo que hago yo lo que hago en esos casos, y lo he hecho en casos que no son tan sonoros, así como estos megacasos, como le han puesto, es que yo someto al Ministerio Público, al Consejo Superior del Ministerio Público, no por una opinión social común y corriente como la que usted tiene, sino porque la ley establece y lo obliga a ellos a ser objetivos en sus investigaciones. Y si yo entiendo como defensa de un imputado que están violando el debido proceso y la misma ley orgánica del Ministerio Público, lo hago y lo he hecho y he tenido buenos resultados. Mira, es una buena idea para todos los periodistas que me escuchan. ¿Por qué? Porque hay que hacer... No, es verdad, mira. Es muy fácil decir en un micrófono delante de la prensa, el Ministerio Público está abusando. Ve y demuéstralo, sanciónalo para que nosotros mantengamos la institucionalidad. Sí, y también voy a decir algo que no quiero que se me pase el tiempo. Que
que yo he visto algo que aquí se está jugando mucho con mencionar nombres. Con mencionar nombres. Entonces, yo le voy a hacer una maldad, por ejemplo, al Torito, como se le hicieron. A cualquier persona. Es más, me voy a poner yo mismo. Yo le voy a hacer una maldad a Santa Elisa. Yo lo voy a mencionar cuando me estén interrogando. Ya yo estoy embarrado ahí. O sea, no he sido citado, no he sido investigado, no soy imputado, pero soy mencionado en un caso. Y si obtengo un cargo público, entonces me salen los moralistas del gobierno, me condenan en la prensa, me crucifican en todas las redes sociales. Y voy a poner un caso, por ejemplo, que yo vi y no conozco a este señor, el director de titulación de los terrenos públicos del Estado, el doctor Melido Torres. Ese señor no ha sido imputado. ¿Y por qué tiene que renunciar? ¿Y por qué tiene que pedir licencia? No, porque también se ha jugado, y ahí es que entra precisamente lo que hablas, de que, bueno, ya la presunción de inocencia se fue al carajo. Entonces, aparte de todo eso, ya hay una matriz de opinión que se dirige a que inmediatamente tú estás encartado, tú eres un ladrón, sin ninguna prueba, sin nada. Entonces, los contrarios a esa matriz de opinión, cuando ven que hay uno que es de esa misma matriz de opinión que está encartado, también se suman a eso. Y por eso es que el populismo en todas las índoles jode la sociedad. Que eso es una figura jurídica que yo vengo, y una vez lo dije, yo antes criticaba mucho el populismo penal. Y ese fenómeno, como yo le denomino, fenómeno jurídico-social, ha crecido tanto que yo lo he usado como una arma a mi favor. Y lo hice, por ejemplo, en el caso de la Operación Falcon, que yo también fui parte de la Operación Falcon en el 2021. Yo llevé la defensa de Dianabel Gómez. Y esa muchacha la crucificaron. Claro que sí. Claro Óyeme, que sí. Y barrieron el piso ese totalmente. es un excelente ejemplo que usted menciona. ¿Y tú sabes qué me hicieron a mí? En ese caso, a mí y a la licenciada Estefany Cerda, que me estuvo asistiendo, que es una abogada de mi despacho, cuando se corre la voz, o cuando ya se sabe que esa persona en esa operación, esa mega operación, que también sonó muchísimo, que además lo único que le faltaban a ellos era cambiarle Operación Falcon a Operación Dianabel Gómez, porque se volcaron en una muchacha que no tenía absolutamente nada. Cuando la investigaron no tenía absolutamente nada. Y yo, cuando tuve la oportunidad, cuando fui a Santiago, que le voy a decir lo que me hicieron a mí en Santiago. Yo llego a Santiago corriendo de la capital. Y cuando logro ver a la fiscal coordinadora, porque el titular no estaba, ella llegué un poquito tarde, había toque de queda, para afuerearme del Palacio de Justicia de Santiago, me apagaron la luz. Apagaron el Palacio de Justicia de Santiago para que para yo verme obligado a salir. Entonces viniese una persona muy diplomática, con mucho respeto. Mire, doctor, cónchale, se apagó la luz, tiene que darse aquí. Venga mañana. Wow. Entonces, fíjense que eso lo provoca el populismo penal. Entonces, yo criticaba mucho el populismo penal y al final lo he usado como una arma. Entonces, aquí se está jugando mucho. Mira, Dios libre a cualquiera de nosotros, y me incluyo, que una persona solamente hasta por equivocación diga el nombre suyo porque es parecido a otro que tenga en la mente. Y que lo pongan en un expediente. Porque entonces ahí van a decir, pero mira a Rincón, tan serio que se veía, mira, vinculado por una mención. Por una mención. O mira a Priyanka, oye, pero Dios mío, pero mira cómo son la gente. Pero y la crucifican. Un ejemplo claro. Sí. Todo el mundo sabe mis posiciones en contra de Alfredo Martínez el Cañero. Pero a él lo menciona Mimilo Jiménez en la acusación. Pero no lo menciona como nada. Y los medios te titulan, expediente menciona, o delator Mimilo Jiménez menciona a Alfredo Martínez el Cañero. Pero el que leyó la acusación sabe que Mimilo lo que dijo, no, yo fui a una casa y en esa casa estaban esperando que llegara, que iban a llegar para una reunión que no era con nosotros.
José Ramón Peralta y Alfredo Pacheco. Y Alfredo Martínez. Y ya, o sea, que nada tenía que ver, pero los medios empiezan a titularte de que lo mencionan. Y entonces, los medios, por ejemplo, los medios como radiales, televisivos, que yo digo que la radio nunca va a pasar de moda. Pueden salir 70,000 medios digitales, pero lo que es la televisión y la radio nunca van a pasar de moda. Tienen ustedes tienen, ustedes que están en el día a día de esto, tienen una responsabilidad en la mano y una arma en la mano que yo creo que ustedes todavía no han hecho, no se imaginan, porque los medios, por ejemplo, como dice el Rincón, agarran y inocentemente ponen un título de portada, y me ha pasado que yo leo un título en un periódico hasta de credibilidad, y cuando me voy al cuerpo de la noticia es muy divorciado. Entonces hay que tener también un poquito de cuidado, vamos a decir, cuando un medio, X medio, ponga un título sobre un caso de esto. Y es básicamente eso, o sea, me llamó mucho la atención, por ejemplo, el caso del director de titulación de tierra del Estado, doctor, que es un abogado de muchos años y conocido como abogado en su ejercicio profesional. Está siendo mencionado. Ahí salió la ex vicepresidenta Margarita Cedeño. Ortiz Bosch, doña Milagro Ortiz Bosch, que para mí es una persona que es acreedora de mi respeto y consideración. Que él tiene que pedir licencia. Pero esta persona no está siendo investigada por el Ministerio Público. Fue mencionado. Entonces, ¿por qué tiene que pedir licencia? Porque yo que tengo, por ejemplo, en el caso de él, hablando como si fuese él, que tengo más de 30 años de carrera con mi firma de abogado, con mi ejercicio profesional, y ahora estoy ocupando un cargo público porque una persona me mencionó que no se sabe en qué sentido fue que lo dijo. Yo tengo que pedir licencia. Entonces ya lo están crucificando ahí. Entonces hay que tener un poquito de cuidado. El Ministerio Público, si quiere recuperar la credibilidad de sus investigaciones, porque repito, para que los oyentes no me malinterpreten, no estoy criticando las investigaciones que hace el Ministerio Público, le estoy haciendo una observación porque es un derecho de ellos, es su rol, es lo que le corresponde a ellos investigar. Pero aquí están haciendo un cumpleaños y un festival con las prisiones preventivas. Sí. Y eso está en contra de la Constitución de la República y también en contra de la misma legislación penal. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Que lo hemos visto en muchos casos, y la procuradora Miriam Germán, hasta en 2 ocasiones le bajó raya a sus 2 soldados principales, Berenice y Camacho, que son excelentes profesionales. Eso no se lo discute nadie. Cuando un juez no complace al Ministerio Público con la prisión preventiva, saliendo de la puerta del tribunal, lo acaban en la prensa. Sí. Lo acaban en la prensa, y a veces le hacen hasta la maldad de investigarlo en la Suprema, en el Consejo de Disciplina. Pero ¿qué pasa? Los jueces tienen algo que se llama la íntima convicción. Un juez no es responsable si evacúa una decisión mal o bien. Ahora, lo que la ley sí obliga, que la decisión que ellos tomen, en cualquier caso, la argumenten. Porque así entonces la persona que se sienta afectada puede recurrir. Pero entonces aquí, vuelvo y repito, están perdiendo credibilidad con las investigaciones que ellos hacen, que vuelvo y digo, le asiste. Pero si el juez o la jueza no lo complace, entonces lo acaban. Una pregunta, y traigo esto y le digo a la audiencia que preste mucha atención con este tema. El tribunal que le está conociendo medidas a los imputados, que es una medida de coerción, este tribunal es por sorteo. Son 3 jueces y se hace un sorteo, y el que salga es el que conoce la medida, ¿verdad? ¿Correcto? Sí.
¿Y por qué siempre Katia Miguelina? Puede haber, mira, llevan dos personas y voy a contestar esa pregunta y también voy a decir algo que me pasó de un caso que estaba llevando contra un banco de aquí que obviamente no voy a decir el nombre para no cometer el pecado de crucificarlo, convencionarlo. Pero se puede dar el caso, por ejemplo, en este caso puede pasar, no es que sea así, puede pasar de que la magistrada Kenia Romero, no Katia Miguelina, Kenia Romero, sea, Sí. Sí, que ajá, sea la que esté en ese turno. Porque, por ejemplo, recordamos que el magistrado, se me olvidó el nombre, le decían Satanás a él. Alejandro Vargas. Mira, hay una vez. Buenísimo. Siempre era después de las 6 de la tarde. Era muy raro que lo vieran en turno. Puede ser que el caso que la magistrada Kenia Romero, que es la que ha sustituido a Vargas, esté en ese horario. No es que sea así, puede ser. Y también, sumándole a esa inquietud que plantea Rincón, no me acuerdo en qué programa fue que me dijeron, pero la misma magistrada que ordena los arrestos, era que conoce la medida de coerción. Entonces, ahora, eso no tiene que ver. Ahora, socialmente, para la persona común y corriente que no mantienen una cultura jurídica, le llama su atención. Pero, por ejemplo, en el caso de, que también sonó muchísimo, que también yo fui defensa titular, en el caso del comunicador Julio Clemente, quien ordenó su arresto fue Vargas. Y quien conoció la medida de coerción fue él. Eso fue con el caso de que la señora lo instigaba a él y lo... Sí. ¿Y qué medida de coerción le pusieron a él? Libertad pura y simple. Okay. Pero fíjense que el mismo que ordena su arresto es el mismo que da otra medida y le da la libertad. Y yo lamento que esa medida de coerción, porque fue muy interesante, fue a puerta cerrada. Si la prensa hubiese metido una cámara ahí, se hubiesen dado una exquisitez, porque ahí Vargas desnudó al Ministerio Público y le dijo en su cara básicamente lo que hoy hemos aquí tratado. Ustedes están relajando con la prisión preventiva. Es que nosotros sabemos lo que ocurrió en ese caso, lo tratamos en varias ocasiones en el Nuevo Diario y tuvimos a Julio Clemente también por allá. Bueno, doctor, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Nosotros agradecemos como siempre que usted participe en este espacio, que por supuesto está a su disposición. Muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo darnos un poquito de luz adicional con respecto a este caso. A ustedes, estimados oyentes, mantengan la sintonía, que volvemos en breve con más de Estrellas de la Opinión. Estrellas de la Opinión. Estrella Doctor, gracias. Está bueno ese